Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta semana del Hasidismo, una semana con muchos acontecimientos, un mes en realidad, es un mes bastante especial. Y nos toca comenzar esta semana con una mitzvah, con un precepto tan importante, que es la mitzvah de Ahavat Israel, de amor al prójimo. No es casualidad tampoco que este mismo día es el 14 de Kislev, que aún todavía no ha terminado, y el 14 de Kislev celebramos también el aniversario número 92 del Rebbe de Lubavitch y su esposa, la Rebbe Tzunchaya Mushka. Y qué mejor que hablar sobre la mitzvah de Ahavat Israel justamente en el día de hoy, ya que el Rebbe y la Rebbe son la personificación de esta mitzvah de amor al prójimo. Vamos a tratar de hablar un poquitito de este precepto según la filosofía hasídica, justamente tiene que ver con esta semana, la semana del hasidismo. Vamos a tratar de desarrollarlo un poquitito en profundidad, ver los distintos niveles que hay de Ahavat Israel y cómo podemos llegar a cumplir esta mitzvah en términos prácticos de amar al prójimo como a uno mismo. En primer lugar, quiero mencionar las fuentes para poder entender bien la importancia de esta mitzvah. En el tercer libro de la Torá, el libro Levítico, en la parashá de Kedoshim, encontramos ahí la mitzvah de amor al prójimo. Como varias mitzvot, tiene una parte positiva, una mitzvah que es positiva y una mitzvah que es negativa. La mitzvah positiva es Ve'ahavta lereaja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la mitzvah negativa es la mitzvah de abstenerse, no es activa, sino hay que cuidarse. En este caso es Lotisna et ajija bilbabeja, no odies a tu hermano en tu corazón. O sea, por un lado, amar al prójimo como uno mismo, esa es la mitzvah positiva, activa, y por otro lado, la misma Torah, la misma parashá nos dice la parte negativa de abstenerse, de no odiar a nuestro hermano en nuestro corazón. Eso es la mitzvah bíblica como está explícita en la Torah. Por otro lado, tenemos en la Torah oral una historia con el sabio Hillel. Todos conocen a Shammai y Hillel, son dos grandes sabios del Talmud, que tenían personalidades bastante diferentes. Y una vez una persona un postulante a convertirse al judaísmo, se acercó a Shammai y le dijo: me quiero convertir al judaísmo, convertime, pero con la condición que me enseñes la Torá, que me enseñes toda la Torá parado sobre un solo pie. Shammai lo entendió como una burla o como algo que no es posible. Esta persona no está tomando con seriedad la Torá, entonces lo rechazó. Inmediatamente después esta persona se dirigió a su colega, al colega de Shammai, Hillel, que era muy conocido por su paciencia, era mucho más tolerante, y le dijo exactamente lo mismo: convertime con la condición que me enseñes toda la Torá parado sobre un solo pie. En ese momento Hillel no se enojó y le respondió así, breves palabras. Le dijo: todo lo que no te gusta que te hagan a vos, no se lo hagas al prójimo. Eso es toda la Torá y el resto es simplemente un comentario. Andá y estudiala. De esta historia vemos claramente que la mitzvah de Ahavat Israel no es un precepto más de los 613, sino es fundamental, es algo esencial en el judaísmo. Es prácticamente la introducción a toda la Torá, debe acompañar cualquiera de los preceptos mencionados en la Torá. Por otro lado también, si nos vamos a uno de los pilares de este mundo, por el cual se sostiene este mundo, que es el servicio a Dios, específicamente hablando nos referimos a la tefilá, al rezo, la plegaria, una parte muy importante en el judaísmo. El Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, fundador del hasidismo Chabad, estableció en el Sidur, antes de comenzar la tefilá, después de las plegarias matutinas, antes de empezar la tefilá de Shacharit,
dice Nahon Lomar, es correcto, es apropiado decir, asumo sobre mí, acepto el precepto positivo de amar al prójimo como uno mismo. Y eso está basado en el Arizal, el santo cabalista de Tzfat, el Arizal HaKadosh, el Ari HaKadosh, que él dice que una persona debe asumir la mitzvah de amar al prójimo como uno mismo, tener en mente, tener presente, estar consciente de ello al momento de empezar la tefilá, y de esa forma su tefilá se va a elevar hasta el Shamaim, incorporando ahí todo el pueblo judío en esa tefilá, y de esa forma su rezo, su plegaria, la súplica que esta persona haga durante toda la tefilá va a tener fruto y va a prosperar, se va a materializar. Algo así como la diferencia entre la tefilá de un individuo que no tiene el mismo valor, la misma fuerza que una tefilá colectiva de un minyan, de un quórum de 10 hombres mayores de 13 años. Entonces, cuando una persona asume eso al momento de comenzar la tefilá, es como que entra en el mundo de la tefilá acompañado de todo el pueblo de Israel, y de esa forma su tefilá puede llegar hasta el Shamaim directamente, hasta el cielo, y materializarse. De todo lo que mencionamos hasta aquí, vemos la importancia de Avat Israel. No es simplemente una mitzvah más, un condimento más, sino es algo fundamental, es un pilar en el judaísmo, es prácticamente toda la Torá, es todo en el servicio divino, en el servicio a Dios. Y el Baal Shem Tov, que es el fundador del movimiento hasídico, él colocó a esta mitzvah, la mitzvah de Avat Israel, como un fundamento, como un pilar de este movimiento. Ahora sí, una vez que ya tenemos las fuentes y entendemos ya la importancia de esta mitzvah de Avat Israel, podemos avanzar un poquito más y entender de qué forma podemos cumplir con esta mitzvah y de qué se trata exactamente. Hay un concepto muy interesante que me gustaría explicar para poder entender mucho sobre Avat Israel, que es una frase de los Jajamim, una cita de los sabios, que dice: Kol bnei Israel arivim ze la ze. Todos los Yehudim, el pueblo judío, todos los judíos, el pueblo judío son garantes unos por otros. Es decir, existe una responsabilidad de un judío por otro. No somos simplemente muchas personas, cada uno mirando hacia su lado, sino somos una sola cosa. Somos responsables y garantes uno por el otro. Y es muy interesante analizar un poquito esta frase. ¿Qué significa que somos todos garantes y responsables entre los judíos, en el pueblo judío? Es que cada uno debe sentir realmente compromiso por lo que está pasando a otro yehudí, lo conozca o no lo conozca. Y no importa si yo soy una persona muy grande, tanto en edad como en conocimiento, tanto en crecimiento espiritual, si soy una persona pequeña en edad o en conocimiento o en mi nivel espiritual, todos, sin diferencias, debemos sentir una responsabilidad y un compromiso por el prójimo, por otro judío. Tal cual como es en el caso de los socios. Cuando hay dos socios que comparten un negocio, comparten un comercio, un trabajo, ninguno dice, allá vos y aquí estoy yo, sino los dos tratan de resolver todos los asuntos juntos. Todo le compete a ambos. El asunto del otro es el asunto mío también, porque son socios. No hay, generalmente, puede suceder que hayan conflictos, pero en general el trato que hay entre los socios es como si fuera una sola cosa. Son dos personas, pero en realidad todos los asuntos de uno son involucrados también por el otro, están involucrados los dos en todos los asuntos, en todas las cosas relacionadas a ese trabajo por lo menos. Esa sensación de sociedad es la que uno debe sentir con otro yehudí, con el prójimo. No solamente eso, sino los sabios también comparan al pueblo judío con el candelabro del Bet HaMikdash. El candelabro del gran templo era una obra de arte, porque por orden de Dios ese candelabro no se podía soldar, tenía que fabricarse de una sola pieza de oro puro. Tenía que ser un solo bloque de oro puro que se le iba dando forma hasta terminar con esa obra de arte, algo realmente maravilloso.
Algo que era tan especial y tan difícil de lograr que inclusive Moshe Rabbeinu no sabía cómo hacerlo y Dios le tuvo que mostrar, le tuvo que ilustrar con una imagen para que entienda de qué se trata exactamente. Volviendo al caso del candelabro, este candelabro que debía realizarse de una sola pieza a través de un martillo, a través de la herramienta que utilizaban para darle forma, las partes que iban arriba también bajaban hacia abajo y las partes que estaban en las partes inferiores también subían a las partes superiores. Se mezclaba absolutamente todo, lo superior con lo inferior y lo inferior con lo superior. Es así exactamente como funciona el pueblo judío. Somos como un solo bloque que después se van formando brazos, pero todo es a partir de una sola cosa. No solamente eso, sino que también el Rebbe trae que el pueblo judío es como un cuerpo, como el cuerpo de un ser humano. Hay muchas partes, hay muchos órganos y cada uno tiene una función y un rol, un papel distinto, pero son todos importantes. Y el cuerpo está todo sincronizado de manera tal que cuando hay un problema, cuando hay una lesión en alguna parte del cuerpo, vamos a suponer que hay una herida en el pie, parecería una herida local, independiente del resto del cuerpo, pero cuando sentimos dolor, no lo sentimos solamente en esa pierna, en esa parte específicamente, sino en todo el cuerpo. En todo el cuerpo entero sentimos el dolor. ¿Por qué? Porque está todo conectado. Si bien el pie sirve para caminar, para transportarnos de un lugar al otro, y la cabeza tiene la función de pensar, de tomar decisiones, etcétera, etcétera, pero están conectadas. No solamente eso, sino que inclusive la cabeza también necesita del pie para poder trasladarse de un lugar al otro. No vamos a comparar claramente la función que tiene la cabeza con el pie, pero se necesitan mutuamente, porque eso es un cuerpo es algo que está conectado, que todo está sincronizado. Entonces, cuando hay un dolor en una parte del cuerpo, se siente en todo el cuerpo. Esto como el ejemplo que trae el Midrash. Los sabios traen un ejemplo de una persona que alquiló un camarote en un barco que estaba viajando lleno de pasajeros, y una persona reservó un camarote, y durante el viaje empezaron a escuchar ruidos, pero mucho ruido, mucho tumulto. Parecía realmente algo muy grande. Se acercaron al lugar donde estaban los ruidos y descubrieron que este hombre en su camarote estaba haciendo un agujero en el piso del barco. Entonces le dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Te volviste loco? Entonces dice, ¿qué significa que estoy haciendo? ¿Y a ustedes qué les importa? ¿A ustedes qué les interesa? Yo pagué por este camarote, por lo tanto, puedo hacer lo que se me ocurra, lo que yo deseo, lo que me dé la gana, voy a hacerlo acá, si yo lo pagué. Esas personas le dijeron, todo muy bien, vos lo pagaste y tenés el derecho a hacer lo que quieras ahí. Pero en la práctica estamos todos en el mismo barco. Si vos haces un agujero y entra agua, no solamente te vas a hundir vos, sino nos vamos a hundir todos. Entonces nadie puede venir y decir, yo estoy bien, yo hago esto, yo hago lo otro, y por lo tanto estoy tranquilo, estoy cómodo, estoy bien en mi conexión con el judaísmo, con Dios. ¿Qué me importa a mí lo que sucede con otro yudí que ni siquiera lo conozco? Entonces dicen los sabios, todos los yudim son garantes uno por los otros. Somos como un cuerpo, somos como un solo bloque de oro, como el candelabro. Somos como socios. Lo que le pasa a él me afecta a mí también. Por lo tanto, yo no puedo ser indiferente, frío con lo que le está sucediendo a la otra persona. Y tampoco uno puede decir, ¿qué te importa a vos lo que yo hago? Sí importa, porque realmente somos un cuerpo. Y no solamente desde este lugar que, digamos, una persona cuando hace algo que no está bien puede perjudicar a otro yehudí, sino también imaginemos cuando una persona hace algo bueno, algo positivo, también afecta de manera positiva a otro yehudí. Al prójimo también. Tomando el mismo ejemplo del cuerpo, la forma de curar, de sanar ese problema local que hay en la pierna, también se lleva a cabo a través de todas las partes del cuerpo. Cuando tomamos un remedio, utilizamos la boca, después pasa por el sistema digestivo, pasa por la sangre, etcétera, etcétera. Es decir, todo el cuerpo también ayuda para sanar esa parte, ese órgano del cuerpo. Entonces,
una persona hace una mitzvah, hace una buena acción, cumple con un precepto positivo, bueno, de la Torá, entonces de esa forma lo que está haciendo es influenciando positivamente, ayudando a otros Yehudim. Y aquí no hay fronteras, acá no importa la distancia, los kilómetros de distancia que nos separen entre unos y otros. Es un concepto espiritual que somos todas las partes del cuerpo diseminadas por todas partes del mundo, pero pertenecemos a una sola cosa, somos un solo bloque. Por eso es que el Rebbe de Lubavitch, cuando estalló la guerra de los 6 días en Israel, el Rebbe lanzó ahí una campaña que es la campaña de los tefilim, que hoy en día la podemos ver por todas partes, ¿sí? No hay un lugar donde no haya un muchacho o una persona de Chabad dispuesto a colocar los tefilim. Pero en algún momento todo esto comenzó. ¿Cuándo comenzó esto? En la guerra de los 6 días. El Rebbe lanzó esa campaña y el Rebbe dijo, basado en un versículo que dice, y verán las naciones del mundo, las naciones de la tierra, el nombre de Dios sobre ti y temerán de ti. Y los sabios interpretan qué significa verán el nombre de Dios sobre ti. Se refiere a los tefilim de la cabeza. Los tefilim de la cabeza provocan pánico, temor, miedo en nuestros enemigos. Entonces, de esa forma, el Rebbe dijo, colocando los tefilim, obviamente no es algo mágico, pero es llevar a la conciencia, cuando tenemos los tefilim puestos en nuestra cabeza, que hay dentro de los tefilim. Dentro de los tefilim está la unicidad de Dios, habla del deber de servir a Hashem, tener presente a Dios, que es nuestra fuerza, que es nuestra protección, genera y provoca pánico, terror y miedo en nuestros enemigos. Entonces, al colocar los tefilim, lanzando esa campana, íbamos a proteger a los soldados, a la tzavá, al ejército israelí, que estaba luchando ahí en la guerra de los 6 días. Entonces, uno se puede preguntar, ¿cómo mi acto bueno, mi colocación de tefilim aquí en Argentina puede ayudar a un soldado que está ahí al frente, en Israel, a miles de kilómetros de distancia? ¿Cómo puede ayudar una mitzvah mía, un acto mío, a miles de kilómetros de distancia? Y ni siquiera conozco a esa persona. Entonces, el Rebbe explicó justamente lo que venimos mencionando, que el pueblo de Israel es una sola cosa, es un solo cuerpo. Y cuando hay alguien que está mal, nos afecta a todos. Y cuando alguien hace algo bueno, algo positivo, eso afecta positivamente a todos los integrantes del pueblo judío. Este es el concepto de Kol Israel Arevim Ze la Ze, que todos los Yehudim son garantes uno por otros. Entre paréntesis, quiero aclarar una cosa más que se desprende de esta frase de los Jamim, algo muy interesante. ¿Qué significa garante? ¿Sí? Todos conocemos el concepto de un garante, ¿sí? Cuando una persona está necesitada de un dinero, entonces pide un préstamo, pide ayuda a un segundo. Ese segundo quiere asegurarse de que el primero le devuelva el dinero, devuelva ese préstamo, y para ello consiguen un tercero que sirva como garante y que él se tome la responsabilidad en el caso de que el primero no pueda devolverlo, hacerse cargo. Es lógico decir que para que el garante sea bien recibido por el prestamista, tiene que tratarse de una persona que tiene un poder adquisitivo superior al que pidió prestado la plata. Porque si yo necesito un garante, es porque el que me está pidiendo la plata no le confío. Yo no le confío. Tiene un poder adquisitivo muy bajo, entonces no le confío, busco un garante. Pero entonces el garante debería ser una persona que tiene un poder adquisitivo superior. Si no confío en él, ¿por qué voy a confiar en el garante? Eso es algo claro y es algo lógico. La pregunta es, llevándolo a la parte espiritual, que cada judío es garante y responsable por otro, por el prójimo, por otro judío, ¿cómo se entiende exactamente que una persona muy sabia, un hombre muy justo, un gran tzadik, sea garante por un hombre pobre? Eso es algo lógico, pero por un hombre pobre espiritual me refiero, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que un hombre, un yehudí pobre espiritual, pueda ser garante y pueda ser responsable por un gran sabio? ¿Cómo yo puedo ser garante por un gran líder de una generación, por un gran tzadik, un gran sabio de la Torá? Entonces el Rebbe dice que de aquí se desprende que
cada yehudí, cada persona tiene algo único, algo especial que no tiene nadie más del pueblo judío. Es exclusivamente tuyo. Y en eso es pues una faceta, pues un recurso, una habilidad, parte de tu personalidad, una característica, un buen rasgo de carácter, lo que sea. Pero eso particular que vos tenés te sirve como responsabilidad, como garantía por otro judío. No importa cuán elevado sea ese judío, que es algo maravilloso, es algo quizá uno podría decir difícil de entender, pero es como en un cuerpo. Obviamente la cabeza tiene una función muy importante, el pie tiene una función un poquito menos importante, se podría decir, pero el pie tiene algo que la cabeza no tiene, que es poder trasladarse, transportarse de un lugar al otro. Y para eso la cabeza necesita del pie. Espiritualmente hablando, los Yehudim que se encuentran en un nivel espiritual muy alto, que son como la cabeza, también necesitan de la parte más baja, entre comillas, del pueblo judío, que son los pies. Cada uno tiene algo especial para complementar a otro judío, porque de eso se trata, es un cuerpo. Eso lo quería mencionar como un entre paréntesis de algo que se desprende, algo muy interesante que se desprende de este concepto, de esta frase de los Jajamim, que es, todos los Yehudim son garantes uno por otros. Ahora, ¿cómo llegamos a cumplir? Vamos a dar un poquito más a lo práctico. ¿Cómo vamos a cumplir? ¿De qué forma llegamos a cumplir esta mitzvah de Avat Israel? Y en esto, en general, hay 3 niveles. Y yo creo que el tercero es el más accesible, el más cercano a nosotros. El primer nivel es como el nivel del tzadik, conocido como Reb Zusher Anipoli. Reb Zusher Anipoli era un tzadik muy, muy conocido, muy grande, un gran sabio de la Torá, obrador de milagros también, una persona muy, pero muy especial, muy santa, y se dice que él amaba a todos judíos sin excepción. Ese es un nivel. ¿Por qué digo es un nivel? Porque la razón por la cual este sabio, este tzadik, este hombre santo, este hombre justo, respetaba y amaba a todos judíos sin excepción, es porque estaba en un nivel donde no veía defecto alguno o falencia alguna en el prójimo. Entonces, claro, es fácil. Si vos no ves defectos, si no ves desventajas, falencias en el prójimo, no te queda otra que amarlo. Te queda solamente a la vista las cosas buenas y positivas y por lo tanto lo amás. Digo, este nivel es un nivel de amor al prójimo, pero es un nivel muy difícil de alcanzar, porque hay que estar en ese estado espiritual en el que se encontraba este tzadik, Reb Zusher Anipoli, como para no ver con nuestros ojos carnales, materiales, tan a veces mundanos, no ver el defecto en el prójimo. Es algo que generalmente es tendencia en los seres humanos, ¿no? Encontrar, o hasta a veces hasta una diversión, un hobby, encontrar defectos en el prójimo. Entonces, ese es un nivel. Amar a cada yehudí sin excepción por el simple hecho de que no encuentra defecto alguno. Ese es un nivel. El segundo nivel que encontramos es el nivel de otro tzadik que se llamaba Rabbi Levi Yitzhak de Bardichev. Por ahí algunos de ustedes escucharon sobre él. Tenía un amor tan grande por cada judío que se ganó el título, el apodo del abogado defensor del pueblo judío. El abogado del pueblo judío porque siempre encontraba la vuelta para defender a un yehudí, que a simple vista, superficialmente hablando, o lo que uno veía, podía notar que no estaba haciendo algo correcto, que no estaba haciendo algo como corresponde, como un yehudí debe hacer. Sin embargo, él siempre tenía una mirada distinta. Su mirada siempre estaba en encontrar lo positivo de esa persona y siempre lo destacaba. Entonces, de esa forma, amaba a todos los judíos. Él amaba a todos los judíos porque justamente se dedicaba a abogar por los judíos, a defender a los judíos. Esa era su tarea. Durante toda su vida se dedicó a eso, a defenderlos ante Dios, ante todas las acusaciones celestiales, acusaciones aquí abajo también entre las personas. Es un nivel que yo pienso que está un poco más cercano. Hay muchas historias sobre Rabbi Levi Yitzhak de Bardichev. Se dice, por ejemplo, que una vez vio a una persona que era un carretero, que estaba engrasando las ruedas de su carreta, que no es un trabajo para nada agradable, ¿no? Porque engrasar las ruedas hacía que uno se ensuciara mucho las manos, la ropa y demás. Y cualquier persona que ve, esa persona se empezó a colocar los tefilín,
mientras estaba engrasando la rueda de la gracia, se empezó a colocar los tefilim y a hacer tefilá. De cualquier persona de carne y hueso que ve una situación así, que se le presenta esa escena, dice, mirá este yudí, mirá qué desagradable, o que falta de respeto hacia las mitzvot, hacia este precepto tan importante como los tefilim. Se ponen los tefilim, están engrasando las ruedas de una carreta. Rabbi Levi Yitzhak Berditchev tenía otra mirada. Cuando vio a ese yudí, levantó los ojos al cielo y dijo, amo del universo, creador de este mundo, mirá cuán preciados son las mitzvot, tus preceptos, tus mandatos divinos ante tus hijos, los Yehudim, que inclusive cuando están trabajando, engrasando las ruedas de su carreta, se colocan los tefilim. O sea, dio vuelta la tortilla. O sea, simplemente usa las mismas palabras, pero a la inversa, y es un resultado completamente distinto. No es un yehudí que está haciendo, que está deshonrando una mitzvah o que está despreciando una mitzvah, sino todo lo contrario. Ama tanto, desea tanto, con tanto fervor cumplir las mitzvot, que inclusive cuando está trabajando en una actividad totalmente cotidiana, rutinaria, se busca el momento para hacer un precepto, en este caso los tefilim. Yo digo que es más accesible, porque no se trata quizá de no ver defecto alguno en el prójimo, pero sí, digamos, hay que trabajar mucho, practicar, ejercitar mucho esto de siempre, ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, como que juzgar al otro positivamente, aun cuando todo da para decir absolutamente lo opuesto. Ese es el segundo nivel. Hay un tercer nivel, que yo digo que es el más accesible a nosotros, y también lo vamos a dividir en tres sabios. Y vamos a comenzar con el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, que ya lo mencionamos al principio, que él puso como pilar esta mitzvah de Ahavat Israel en el movimiento hasídico, y él innovó un montón de cosas, obviamente trajo muchas cosas novedosas al mundo, al judaísmo en general. Hizo mucho por el judaísmo, especialmente en aquella época donde había muchas diferencias dentro del pueblo judío, ¿no? Como la situación económica de la gente era muy baja, digamos, la gente vivía en la miseria, entonces muchas familias no tenían la posibilidad de dar una buena educación a sus hijos, ni que hablar que ellos no habían recibido una educación, apenas sabían leer en hebreo, y a su vez no tenían la capacidad para enseñarles a sus hijos, simplemente trabajaban en familia. Y estaba también, por otro lado, el sector de los eruditos de la Torá, los grandes sabios de la Torá, que tenían suegros que los bancaban económicamente, podían dedicarse a estudiar todo el tiempo, todos los días del año, y había como esa diferencia, ¿no? Como diferencia de clases. Estos son los Yehudim más especiales, los más importantes, los superiores, los grandes conocedores de la Torá, y aquí está la gente sencilla, la gente simple, ignorante quizá. Y el Baal Shem Tov lo primero que hizo fue ayudar, obviamente, económicamente a esa gente, porque el problema provenía justamente de eso, de que no había dinero para poder educar y enseñar. Entonces, empezó a ayudar a la gente económicamente, juntando fondos, etcétera, etcétera, pero principalmente levantándoles la moral, el ánimo, y hacerle entender a esa gente que a ojos de Hashem son superiores a esos grandes sabios de la Torah. Que lo que importa acá es la pasión, la sinceridad, la pureza con el que uno hace las cosas. Si uno hace una mitzvah con sinceridad, con pureza, sin intereses, sin buscar honores, sin buscar prestigio, sin esperar nada a cambio, desinteresadamente, eso para Hashem es muy preciado, por más que no tengan todo el conocimiento como lo tenían sí los sabios. Entonces, él desarrolló específicamente un amor especial hacia la gente simple, hacia la gente sencilla. Una de las enseñanzas que tanto se difundían a través de sus mensajeros, alumnos, seguidores por los distintos pueblitos, barrios y ciudades por Europa, una de sus enseñanzas fue muy interesante. Está basada en un versículo que decimos en la Tefilá, que está en los Salmos, que de ese versículo se aprende que todo lo que Hashem nos ordena hacer, Él también lo hace. Que esto es muy interesante porque no hay nada más feo que escuchar a un disertador o un orador que dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro,
pero él no es el ejemplo de lo que está diciendo, o él no es compatible con su conducta, con su forma de vida. Es muy difícil que del otro lado puedan recibir, incorporar lo que está queriendo transmitir. Pero Hashem, obviamente, no es así. Hashem enseña, transmite, pero es el primero en hacerlo. Así, todas las mitzvot que él nos ordena hacer, él también las hace, también las cumple. Obviamente no de la misma forma, porque no tiene una forma, un cuerpo como nosotros, pero en su dimensión espiritual, o como sea que se llame. Cuando hablamos de la mitzvah de tefilín, si nosotros nos colocamos los tefilín, quiere decir que Hashem también se coloca los tefilín. Ahora bien, ¿qué hay dentro de los tefilín? En esos compartimientos, tanto en el de la cabeza como en el brazo, hay pasajes de la Torá que hablan sobre Dios. El famoso lema judío, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que habla sobre la unicidad de Hashem, que Hashem es uno, de nuestro deber de servirlo, etcétera, etcétera. Es decir, nuestros tefilín representan a Dios, ¿sí? A Dios y a nuestro deber de servirlo. Ahora, los tefilín de Hashem, ¿qué dicen los tefilín de Hashem? ¿Qué representan los tefilín de Hashem? Cuando Hashem se coloca los tefilín, ¿podemos decir que en los tefilín de Dios se encuentra el pasuk Shema Israel que habla de él mismo? No sería lógico decir una cosa así. Explican los sabios, en los compartimientos de los tefilín de Hashem se encuentra el pasuk que habla de que quién es como tú, Am Israel, entre todas las naciones, que el pueblo judío es el pueblo, es el único pueblo entre todas las naciones, el pueblo elegido, selecto por Hashem. O sea que los tefilín de Hashem representan el pueblo judío. Ahora bien, tenemos dos tefilín shel yad, tefilín del brazo y la mano, y el tefilín de la cabeza. El tefilín de la cabeza reposa en la cabeza donde está el intelecto, la comprensión, el entendimiento, y el tefilín del brazo y la mano representa la acción, ¿sí? Porque es a través del brazo y la mano que ejecutamos todo lo que nosotros pensamos, las acciones, literalmente las acciones. ¿Cuál de los dos nos colocamos primero? ¿El de la cabeza o el de la mano? Esto lo sabemos claramente, si lo dice la halajá, nos colocamos primero el del brazo. Es decir, cuando hablamos del pueblo judío, que son los tefilín de Hashem, tenemos el tefilín de la cabeza que representa una parte del pueblo judío, los grandes eruditos de la Torá, conocedores, sabios de la Torá, y tenemos a la gente del brazo, que es la gente sencilla, la acción, temerosa de Hashem, que hace lo que tiene que hacer, quizás sin tanto conocimiento, sin tanta sabiduría, pero hace lo que tiene que hacer con inocencia, con pureza, con sinceridad. ¿Y Hashem cuál se coloca primero? Ese, el de la gente de acción. Con ese tipo de enseñanzas y muchas más, empezó a desarrollar ese amor en el pueblo judío hacia la gente simple y sencilla. Este es el primer nivel, grado de Ahavat Israel, en el tercero general que estamos hablando, ¿sí? Que es, si bien gente temerosa de Hashem, gente buena, de buen corazón, pero gente simple, sin tanto conocimiento de Torah. Su alumno y sucesor, el Magi de Mezrich, fue un poquito más adelante, avanzó un poquito más. Él amplió un poco más este concepto de el Baal Shem Tov. Y él enseñó una vez, el Magi de Mezrich una vez se dirigió a uno de sus alumnos predilectos y le dijo así: presta atención lo que están diciendo en la corte suprema, o sea, en la yeshiva, en la casa de estudio, en el cielo. Presta atención a lo que están diciendo. ¿Qué están diciendo? Que hay que amar a un malvado absoluto como a un justo absoluto. Claramente el Magi de Mezrich fue un poquito más lejos que el Baal Shem Tov, porque no se trata simplemente de amar a gente sencilla, ¿sí? O sea, el punto no es amar a la gente erudita y la que tiene mucho conocimiento de Torah y que es ameno estar con ellos, sino a la gente simple, pero en fin, gente simple de buen corazón. O sea, si bien no tiene mucho conocimiento, pero gente buena. Entonces hay un motivo, digamos, para desarrollar ese amor. El Magid fue un poquito más lejos. Él dijo amar a un malvado. Amar a un malvado absoluto, lo peor de lo peor como lo mejor de lo mejor. Es decir, no solamente amar a un malvado, que ya de por sí eso ya es bastante, sino amarlo con la misma intensidad como lo hacemos con un gran justo, con un justo absoluto. El Magid lo que trabajó mucho es en tratar de desarrollar en las personas esto de mirar
el interior de las personas, descubrir el interior, el fuero más íntimo de cada persona, y ahí vamos a descubrir que inclusive el malvado es un diamante preciado, tal cual lo es un hombre muy sabio, un hombre muy justo. Esto dijo el Maggid de Mezrich. Vamos un poquito más profundo, y aquí llegamos al punto que queremos llegar en esta clase, que es lo que nos enseñó el fundador del Hasidismo Chabad, también alumno del Maggid de Mezrich, alumno del Baal Shem Tov, el Alter Rebbe, por quien vamos a celebrar su liberación de las cárceles zaristas el 19 de Kislev, ¿sí? El próximo domingo, sábado a la noche. El Alter Rebbe dice así: el Maggid fue un poco más lejos, pero después de todo habla de un tipo de amor que es limitado. Es limitado, ¿por qué es limitado? Porque cuando yo te digo amar a este como a este, estamos marcando las diferencias. O sea, el malvado está por aquí y el tzadik está por allá. Entonces, estamos hablando de dos individuos, dos personas diferentes, cada uno con sus cosas. Amar a Bat Israel, amar al prójimo, significa amar a ese como al otro. Pero en fin, no es exactamente lo mismo. No estamos hablando de dos cosas que son una sola. Son dos. Y hay que amar a uno como al otro. Entonces, es más elevado que lo que enseñó el Baal Shem Tov, pero sigue siendo limitado. Sigue, digamos, siendo medido. El Alter Rebbe fue un poquito más lejos, nos enseñó lo siguiente. En general, para ir a lo del Alter Rebbe, quiero hablar sobre dos tipos de amores en general que existen entre las personas. Está el amor intelectual y está el amor esencial. El amor intelectual es el tipo de amor que está basado en un motivo, en una razón. Cuando yo observo a otro yehudí y veo en él virtudes, veo que tiene cosas buenas, ¿sí? Puede ser buenas cualidades, puede ser un hombre muy inteligente, o puede ser cosas materiales, tiene mucho dinero. Entonces, naturalmente, cuando uno observa detenidamente eso en el prójimo, nace en él un sentimiento de amor, un sentimiento de admiración, de aprecio por aquella persona. Es un amor que está basado en un motivo, en una razón. Después existe otro amor, que es un amor esencial, que no depende de ningún motivo, de ninguna razón, no está basado en la lógica. El ejemplo más claro es el amor propio, el amor a uno mismo, porque uno no se ama porque encuentra virtudes, porque tengo habilidades, porque tengo estos recursos, porque hago esto y lo otro y por eso me amo y por eso me quiero. Inclusive una persona que no encuentra virtudes en él, sean intelectuales o emocionales o de rasgo de carácter, si no lo encuentra, tampoco es que necesita motivos para quererse, no busca un porqué para quererse. Eso es lo que se llama el amor propio, que esto también nos puede llevar a cosas generalmente negativas. La razón por la cual nosotros podemos justificar, y nos justificamos bastante, y muchos tenemos un libro enorme de excusas y justificaciones, es por ese amor propio. Nos queremos tanto naturalmente que ese amor propio tapa los defectos. ¿Por qué no podemos admitir o reconocer realmente cuando hay algo que no hicimos bien? Todos tenemos defectos y todos sabemos que en algún momento cometemos errores. ¿Por qué no lo podemos reconocer? ¿Por qué justificamos siempre? A veces parece, no nos damos cuenta, es injustificable. Y es ese amor propio. Bueno, el amor propio es un amor natural. No hay una racionalidad detrás de esto. Igual es un amor entre padres e hijos. Es un amor natural, esencial. No depende. ¿Ves? Si mi hijo es bueno y saca buenas notas, lo quiero. Si mi papá me compra helado, lo quiero. Lo quiero con helado, sin helado, con buenas notas o sin buenas notas. Lo mismo es el amor entre hermanos. El amor entre hermanos también es un amor esencial. Es un amor desinteresado. Y es muy interesante porque estos dos tipos de amor tienen grandes diferencias en esencia y consecuentemente en la calidad de ese amor. En esencia, claramente, porque un amor intelectual es un amor superficial que depende de un factor externo. La plata del otro, el conocimiento del otro, la belleza del otro, depende de un factor externo muy superficial. El amor esencial es un amor natural, es algo que está incorporado, establecido dentro nuestro, es algo que es parte de nosotros. Y la calidad es la consecuencia. Un amor que depende de un factor externo, que es superficial,
no dura para siempre. Es muy probable que en algún momento se corte, se interrumpa. Si yo me casé por la belleza de mi mujer, no es el caso, si yo me casé solamente por la belleza de mi mujer, entonces ahí, cuando esa belleza desaparezca, porque en algún momento quizás esa belleza desaparece por la razón que sea, o simplemente por los años, por la vejez, te la voy a dejar de querer, la voy a dejar de amar. Si yo quiero a otra persona por el dinero, cuando esa persona pierda dinero, lo voy a dejar de querer. Si yo no quiero a esa persona por su intelectualidad, el momento que pierda su intelectualidad por la razón que sea, le agarró el Seimer, ya no lo voy a querer más. Entonces la calidad es muy baja, no es buena, en algún momento se va a interrumpir, se va a cortar. Amor esencial, que es el amor propio, el amor entre hermanos, el amor de padres e hijos, es un amor que nunca se va a cortar. Como no depende de un factor externo, entonces nunca se va a... Como ese amor no nace por un motor externo, entonces al desaparecer ese motor nunca se va a ir amor, porque no empezó por ahí. ¿Se entiende? Ok. Beavtale rea camoja, cuando habla el Alter Rebbe, dice amar al prójimo como a ti mismo, no es amar a la gente simple, no es amar al malvado como al justo y con la misma intensidad, sino amar al otro es amar como a uno mismo. Cuando la Torá dice amarás a como te está diciendo, amor intelectual no alcanza. Al otro lo tenés que amar como te amás a vos mismo, que es un amor esencial, que es un amor que no depende de nada, de ningún factor. Y así como uno ve defectos, porque de vuelta, como dijimos antes, nadie es perfecto, todos tenemos errores, falencias, y aún así no dejamos de querernos porque de repente cometimos un error y decimos, bueno, ahora me amo, me quiero el 50%, o me dejé de querer porque reconocí un error que tuve. Nos seguimos queriendo igual y con la misma intensidad, de la misma forma. ¿Por qué no puede suceder con el prójimo? Yo veo los defectos en el prójimo. No estoy en el nivel de Zushan y Poli, que no encontraba defectos, no veía defectos. O no estoy en el nivel de Rabbi Levitcha de Bardicher, que siempre estaba encontrando la vuelta y la parte positiva de las personas. No estoy realmente veo el defecto. Pero aún así como yo me quiero a mí y no dejo de quererme, a pesar de reconocer mis defectos, lo mismo tiene que suceder con el prójimo. Veo los defectos, veo sus falencias e igual así lo quiero. ¿Pero por qué lo quiero? Por ninguna razón. Como si fuera un amor realmente esencial. Ahora, ustedes dirán, no es lo mismo el prójimo que un hermano, o que mi padre, o que mi hijo, o que yo mismo. Después de todo, también mi papá, o sea, mi hijo es mi hijo biológico y mi hermano es mi hermano biológico, y acá, en el caso de otro yehudí, no se trata de ello. Para esto tenemos dos respuestas. Primera respuesta es cuando nosotros amamos a Dios, automáticamente amamos a otro judío. Y amar a Dios es algo que todos lo hacemos, porque es algo que está inherente dentro de nosotros, es algo que está implantado. Todos somos hijos de Dios. Y como somos todos hijos de Dios, amamos a Dios. A veces puede estar en el inconsciente de la persona, y eso hay que trabajarlo y desarrollarlo, por supuesto. Pero no es algo que hay que generarlo, fabricar, eso lo tenés, el amor a Dios. Sos hijo de Dios. Entonces tenés ese amor por Dios. Cuando alguien ama a Dios, automáticamente ama a otro judío. Porque los judíos son lo que Dios ama. Que eso es el nivel más grande de amor. Es decir, no solamente amar al otro, sino amar lo que el otro ama. El Ayom Yom, que es un libro que se lee todos los días, una frase, un dicho, una enseñanza, una alajá todos los días, es un libro del Rebbe. Uno de los Ayom Yom, no recuerdo bien, cuál dice, ¿qué es más importante, amar a Dios o amar al prójimo? La respuesta es amar al prójimo. ¿Por qué es amar al prójimo? Porque amar al prójimo es amar lo que tu amado ama. Es decir, yo amo a la otra persona, pero yo también amo lo que esa persona quiere, que generalmente es una consecuencia, pero es plenitud, digamos, en lo que es amor al prójimo. Entonces uno dice, ¿cómo llego a amar al prójimo tal cual como me quiero a mí, a pesar de reconocer y ver mis defectos? Es consecuencia de amar a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una gran pregunta con respecto a este orden bíblico que mencionamos al principio, de amar al prójimo, a Bat Israel, amar al prójimo.
¿realmente se puede ordenar, se puede dar una orden sobre una emoción? O sea, yo puedo ordenar, quiero que lo ames. O sea, yo quiero que quieras a esa persona, al prójimo. No lo conozco, ¿por qué lo voy a hacer? No lo quiero, no lo amo, no lo amo. No me puedes obligar, ordenar o comprometerme a que lo ame, o me nace o no me nace, me surge o no me surge. ¿Qué significa esto de amar a Dios o amar al prójimo, por ejemplo? Lo tomo en los dos casos, el amor a Dios o amor al prójimo, los dos es una orden. Amo a Dios o amo al prójimo. ¿Se puede ordenar? La respuesta es que el amor, la orden, no es hacia la emoción, sino es hacia el trabajo intelectual que uno tiene que hacer para con la otra persona. Es decir, no estamos pidiendo que generes o fabriques, que crees algo nuevo, un amor nuevo. El amor a mi hermano lo tengo que generar, entonces es más fácil, es algo más evidente, es algo más manifiesto. Pero el amor hacia otro yehudí, no es mi hermano biológico, entonces no tenés que generar un amor nuevo. Si no, no podría ordenarte. El amor ese ya existe. Porque somos todos hijos de Hashem. Y por lo tanto somos hermanos. Que ese es el otro punto que yo quería hablar. Que en realidad amar al prójimo, en realidad es amarse a uno mismo. Porque como somos todos hijos de Dios, somos todos hermanos, y por lo tanto somos una sola cosa. Entonces, de vuelta, no es algo que yo tenga que generar o crear, es algo que ya está. Está en mí. Amor a otro yehudí es como amar a mi hermano, es algo que está en mí, es como amar a Dios, es exactamente lo mismo. Obviamente, para eso hay que trabajar, para eso hay que esforzarse, hay que desarrollar, porque las emociones nacen del intelecto. Cuando una persona empieza a trabajar en esto de ver con el ojo positivo al prójimo, de dejar de ver superficialmente con esa capa externa, porque generalmente las diferencias que hay entre nosotros son solamente diferencias externas, superficiales, que tienen que ver con el cuerpo. Las diferencias parten por el cuerpo, por la parte física, pero nuestro alma, nuestro interior, que es lo más importante, la vida de nuestro cuerpo, es una sola cosa con el prójimo, es una sola cosa con Dios. Por lo tanto, si puede haber un conflicto, una diferencia, una dificultad en amar al otro, no es porque no tengo un amor hacia él, innato, esencial, sino porque los cuerpos hacen las diferencias, provocan que nos separen. Pero cuando yo empiezo a trabajar, que este es el enfoque jasídico, en mirar el interior, en tener una mirada interna positiva sobre cada yehudí, tratar de sacar toda esa capa del cuerpo y mirar la neshama, el alma, que es igual de preciada que la mía, o que la de cualquier integrante del pueblo judío, a partir de ese momento voy a empezar a desarrollar un amor hacia el prójimo. Y sobre esto hay que trabajar mucho. Antes mencionamos a Rabbi Levi Yitzhak de Bardichev, que él tenía un amor muy grande por cada yehudí, por eso se ganó el nombre de abogado defensor del pueblo judío. Pero una vez contó que eso se lo ganó gracias a una enseñanza que escuchó del Baal Shem Tov. Él siente que él descubrió que ese amor que él tenía por cada judío fue provocado por una enseñanza del Baal Shem Tov. ¿Cuál fue la enseñanza del Baal Shem Tov? Está basado sobre una Mishnah en el Tratado de Avot. Ahí dice, todo estudio de Torah que no esté acompañado por un trabajo, literalmente un trabajo, cesará. Ese estudio de Torah no va a perdurar con el tiempo, se va a terminar. Literalmente tiene un trabajo, que es una mitzvah, tener un trabajo. Pero el Baal Shem Tov lo interpretó así. Todo estudio de Torah que no está acompañado por trabajo, ¿qué es trabajo? Ahavat Israel, amor al prójimo, no va a sostenerse con el tiempo. En otras palabras, no sirve para nada. Torah sin amor al prójimo no sirve para nada. Y pone énfasis en el término que utiliza los sabios en la Mishnah de Avot, melajá significa trabajo. ¿Por qué se utiliza la palabra trabajo para hacer alusión a esta mitzvah Ahavat Israel? Porque la forma de amar al prójimo tiene que ser como cuando uno se pone a trabajar en su comercio, en su local, como un comerciante o como un profesional. Un comerciante no se queda en su casa esperando a que la gente se entere de la existencia de sus productos, de su mercadería, y que la gente acuda a él, se acerque y pregunte cuánto sale y esté dispuesta a comprar. No. Un verdadero comerciante sale, pone su local en un lugar estratégico, pone un cartel muy grande y trata de invertir esfuerzo y dinero y recursos en todos los medios posibles para hacer llegar a la gente
lo que se llama marketing, para hacer llegar a la gente su producto, su mercadería. Y él busca a sus clientes, no espera. Ahavat Israel es lo mismo. Sí, ok, tenemos un amor innato por otro judío, por Dios, etc. Pero hay que trabajar. Y teniendo en cuenta que es una mitzvah tan importante, tan fundamental, para eso hay que poner mucho esfuerzo. Y hay que dedicarse como un comerciante se dedica a un trabajo. No puedes quedarte de brazos cruzados en tu casa o en un templo esperando que un yudí se acerque, o si un yudí necesita ayuda, te enteraste de casualidad. No. Kol Israel Arevim Zelazé. Todos los yudim son garantes unos por otros. Tiene que haber una responsabilidad. Somos una sola cosa. Tenés que salir y buscar esa ayuda para con el prójimo, sea una ayuda material o sea una ayuda espiritual. Y siguiendo con el Baal Shem Tov dice que una persona puede venir a este mundo 70, 80 años solamente para hacer un favor a un solo judío, material o espiritual. Entonces, por supuesto que no hay que menospreciar, esto. Para ir cerrando, porque nos quedan muy poquitos minutos, ¿cuáles son las implicancias prácticas que salen de este enfoque jasídico sobre la mitzvah de Ahavat Israel? Varias cosas, pero simplemente para mencionar dos. Una es que nuestro amor es ilimitado. Nuestro amor no tiene límites, no tiene fronteras, no hay barreras. Porque mi amor es esencial, no es por un factor externo. Es como me amo a mí mismo. No importa si veo los defectos, no importa qué es lo que haga. Yo es como que me desentiendo de todo eso y me enfoco en su interior, en su neshama, en su alma, en el hecho de que es mi hermano, que somos todos hijos de Hashem. Entonces, si yo lo amo de esa forma, como un amor esencial, entonces no hay diferencias. Es un hombre grande, es un hombre chico, se sabe mucho, sabe poco, piensa como yo, piensa diferente, se viste como yo, se viste diferente, no hace ninguna diferencia. Que eso, o sea, eso es algo fundamental, es fundamental para mantener al pueblo judío unido a pesar de todas las diferencias que podemos llegar a tener, a pesar de haber tantas comunidades con tantas costumbres diferentes y pensamientos diferentes, estar todos juntos, porque nos miramos en nuestro denominador común, en que somos todos hermanos, hijos de Hashem, y que tenemos una Shema especial. Esa es la primera implicancia práctica. Y la segunda es no juzgar al prójimo. Así como no nos juzgamos a nosotros, de la misma forma, o sea, es muy común entre la gente, y me incluyo, es muy común entre todos, ¿sí? Juzgamos, decisiones, intenciones, todo, absolutamente todo juzgamos, ¿sí? Y nunca nos ponemos en los zapatos del otro. En eso somos realmente, a veces, muy insensibles o muy indiferentes. Entonces, ver la mitzvah Ahavat Israel de esta forma como la estudiamos y la aprendimos hoy, nos enseña a no juzgar al prójimo, hasta no ponerse en sus zapatos. Yo hubiera querido desarrollar un poquito más esto, pero tenemos que ir cerrando la clase, el concepto este de juzgar al prójimo y de la crítica, que es algo que se desprende en realidad de la mitzvah de Ahavat Israel, pero la verdad es que se nos fue el tiempo y muy rápido, así que voy a ir cerrando. Espero que sea una muy buena semana para todos, de mucho aprendizaje, que pueda tener una influencia muy, pero muy positiva en la vida personal de ustedes, en sus familias, en su conexión con Dios, con el judaísmo, con el hasidismo particularmente, a través de esta mitzvah de Ahavat Israel. Entonces yo espero que pueda salir algo práctico en cada uno de ustedes. Lo más importante es mirar al otro como es realmente y no superficialmente, y también mirarnos a nosotros de esa forma, porque muchas veces no avanzamos en el judaísmo y en nuestra conexión con Hashem porque también nos miramos superficialmente, y tenemos que darnos cuenta que somos muy preciados para Hashem y que somos un diamante, que solamente hay que sacarlo de la tierra, tiene mucho polvo, poco polvo, pero no deja de ser un diamante que tiene su propia luz, es fuente de luz y tiene algo único y especial, como mencionamos antes en el ejemplo de la garantía, de que uno es garante por el otro. Entonces, el foco en el prójimo y en uno tiene que ser para adentro. Eso es hasidismo, es interior de la Neshama, interior de la Torah. Y para cerrar, nomás, estamos en Galut, estamos en esta diáspora y en exilio, desde la destrucción del segundo Bet HaMikdash. El segundo Bet HaMikdash se destruyó, según como nos cuentan los sabios en la Torah, por odio gratuito. Es decir, odio sin razón, sin motivo. No había odio, no había algo que justificar. Entonces, para poder salir de esta diáspora, de este exilio, tenemos que
sacar de lado la causa que trajo este exilio. La causa que trajo este exilio y automáticamente el exilio va a desaparecer. ¿Cuál fue la causa? Odio gratuito. Por lo tanto, la forma de sacar esa causa es a través de justamente lo opuesto, amor gratuito, que es lo que hablamos hoy, amor desinteresado, amor sin motivo, amor sin razón. Y de esa forma, de vuelta, aplicando un poquito de esto, vamos a poder sacar el motivo que nos lleva al exilio y pronto, Bezrat Hashem, vamos a estar todos juntos reunidos en Jerusalén con el Mashiach, que sea así pronto en nuestros días. Buenas noches a todos.